Señor, que nos habla cuando leemos las Escrituras. Su palabra hoy nos anima a practicar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la bondad, de modo particular con los más necesitados. Lectura de la profecía de Amós. Ay de los que se sienten seguros en Sión, acostados en lecho de marfil y apoltronados en sus divanes. Comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo. Improvisan al son del arpa y, como David, inventan instrumentos musicales. Beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites, pero no se afligen por la ruina de José. Por eso, ahora irán al cautiverio al frente de los deportados, y se terminará la orgía de los libertinos. Palabra de Dios. Te bendecimos, Señor. El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor protege a los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe en presencia de numerosos testigos. Yo te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato. Observa lo que está prescripto, manteniéndote sin mancha e irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, manifestación que hará aparecer a su debido tiempo
el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te bendecimos, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria a Dios nuestro Padre, gloria al Señor Jesucristo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. La liturgia de los últimos domingos han ido recogiendo estos textos del evangelista Lucas que nos hablan sobre el buen uso del dinero. Y hoy se detienen en esta escena de la parábola, de la forma de apropiarse de los bienes y no compartirlos con los necesitados. Es muy fácil entender la parábola. En esta vida
encontramos esos contrastes de los que son excesivamente ricos y de los que pasan una miseria escandalosa. Pero el Evangelio promete un cambio, que no necesitamos esperar para la otra vida para tenerlo, sino que ya el mismo evangelista Lucas nos dice que estas cosas desaparecen en la comunidad cristiana, donde todos tenemos que aprender a compartir lo que se tiene. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice: no había pobres entre ellos, porque compartían todo lo que tenían. Una palabra que es un desafío también para todos nosotros, que vemos a tantos pobres a nuestro alrededor, y la palabra de Dios nos interpela. Pero el evangelista Lucas, preocupado por otro tema que era muy propio de su iglesia, da algunos detalles como para que sepamos leer esta parábola también en otro nivel. El rico repite en forma reiterativa: Padre Abraham. Abraham le llama hijo. Él habla de que sus hermanos tienen a Moisés y a los profetas, y luego habla de que aunque resucite alguno de los muertos no van a creer. En la comunidad en que se movía Lucas y en los primeros años de la iglesia primitiva sucedió que había ciertos grupos que pretendían que la predicación del Evangelio quedara solamente para la comunidad de los judíos y no se esparciera por todo el mundo. Eran las polémicas con el apóstol Pablo. Y por eso la parábola puede ser leída de esta otra forma también, sin quitarle nada a la primera lectura. Hay muchos pobres que no tienen la palabra de Dios, y hay ricos que tienen esa palabra y no la comparten. De modo que no hay que mirar la parábola solamente hablando de aquellos que tienen bienes materiales y no los comparten, sino también de los cristianos que tenemos las riquezas del Evangelio, de la palabra de Dios, y vemos tanta gente hambrienta de la palabra de Dios. Y tal vez nos conformamos con nuestras devociones, con nuestras lecturas personales, nuestra piedad personal, pero no vamos más allá, a llevar esa palabra a los que no la tienen, a los que la están deseando o a los que las están necesitando. Por eso la parábola del rico y Lázaro, pensémosla en esa misma dimensión, nos interpela de varias maneras. Cómo compartimos los bienes que tenemos. Y entre estos bienes, principalmente, cómo compartimos esta gracia que Dios nos ha dado de tener la palabra de Dios a nuestra disposición, y cerrándonos en ella, no la compartimos con aquellos que la necesitan. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó de el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongamos en Dios y solo en Él nuestra esperanza. Que seamos discípulos y misioneros de tu palabra, de tu palabra. Para que la Iglesia sea en todas las naciones voz de los que no tienen voz, te pedimos. Que seamos discípulos y misioneros de tu palabra, de tu palabra. Para que el Papa Francisco y nuestros pastores sean siempre testigos de la ternura de ese Dios que se nos revela cercano en las Sagradas Escrituras, te pedimos. Discípulos y misioneros de tu palabra, de tu palabra. Para que en nuestra patria y en todos los pueblos de la tierra se impulse el desarrollo de la solidaridad y nadie quede excluido o marginado, te pedimos. Seamos discípulos y misioneros de tu palabra, de tu palabra. Para que sigan multiplicándose los agentes pastorales que animen con mentalidad bíblica toda la actividad de la Iglesia, te pedimos. Seamos discípulos y misioneros de tu palabra, de tu palabra. Padre Santo y bueno, estas intenciones las elevamos por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Junto al pan y el vino,